noches para todos. Comenzamos una nueva edición de Todas las Voces en una semana que estuvo marcada por el plebiscito de la reforma de la seguridad social. Habló el presidente, habló el PIT-CNT, hablaron los candidatos a la presidencia y además se conoció una encuesta de la empresa Factum. El 51% de los uruguayos votaría por el plebiscito. Este tema va a dominar la agenda de cara al 27 de octubre, así que vamos a dedicarle el debate de esta noche. Bienvenidos. Es peligroso y es dañino. Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. A 3 semanas de la elección nacional, el presidente Luis Lacalle Pou jugó fuerte contra el plebiscito de la reforma de la seguridad social, alertando que de aprobarse, la propuesta que busca eliminar las AFAPs y fijar en la Constitución la edad jubilatoria en 60 años, se pondrá el sistema previsional en jaque. La trayectoria es aumentar impuestos y recortar prestaciones, no le quepa la menor duda. El presidente también reclamó una postura categórica a los referentes del Frente Amplio, que orgánicamente brinda la libertad de acción. Algún asesor dice que no es el fin del mundo. Para nosotros está totalmente equivocado. Debe ser el principio del fin de muchas cosas. La salida pública de Lacalle Pou tuvo la rápida reacción de Yamandu Orsi y Álvaro Delgado, los principales candidatos a sucederlo en el principal despacho de la Torre Ejecutiva a partir del 1 de marzo. Es demasiado temerario que un presidente de la República haga ese tipo de aseveraciones. Quizá el abanico de herramientas que él tiene es lo suficientemente limitado como para no imaginarse otra cosa que aumentar impuestos. Si este plebiscito se aprueba, que deroga contratos privados 29 años para atrás, rompe con el principal activo que tiene el país para captar inversiones, que es la seguridad jurídica. También el PIT-CNT, principal impulsor del plebiscito, junto al Partido Comunista y al Partido Socialista, salió a responderle al presidente. La central le pidió al gobierno la cadena de radio y televisión para transmitir sus argumentos, cosa que el Poder Ejecutivo aceptó. Un discurso falaz, manipulador, en tanto y en cuanto se ocultó abiertamente que estamos parados en un estrepitoso fracaso. ¿Cuánto puede influir el pronunciamiento directo de Lacalle Pou en el resultado del plebiscito jubilatorio? Si se aprueba la reforma, ¿no hay más alternativa que una suba de impuestos? ¿Existe una campaña del terror hacia la iniciativa, como lo denuncian sus promotores? Las posiciones bien diferentes están marcadas y nosotros los uruguayos tenemos que decidir. Vamos a comenzar el debate, le doy las buenas noches al panel. Y les consulto sobre una frase que se instaló en los últimos días. Si se aprueba el plebiscito, ¿es el fin del mundo? Rodolfo. Yo antes pensé que lo pensaba yo solamente. Me alegra que lo piensen otras personas y lo piensan. Creo que la mejor definición sobre el fin del mundo la ha dado el economista que será nominado como ministro de Economía y Finanzas si es que gana el Frente Amplio, cosa que espero que Dios no permita, que dijo ayer o antes de ayer que era un cuatrimotor con los 4 motores incendiados. Los 4 motores de un cuatrimotor de un avión incendiados, eso sería si gana el plebiscito. Mejor definición que esa no encontré. Me consuela saber que alguien que representa al Frente Amplio, que poderosamente representa al Frente Amplio y que los Frente Amplistas apoyan, diga que es un avión con los 4 motores incendiados. Tomás. No me gusta que se hable del fin del mundo en Uruguay. Me parece hacer de esta problemática que es muy grave, que es muy delicada. Esto es un tema muy importante para el país, pero no es el fin del mundo. Uruguay tiene herramientas para actuar en caso que este plebiscito se apruebe. Lo que me preocupa a mí no es el fin del mundo, me preocupa que la ciudadanía no está debidamente informada y eso me preocupa. Raúl. Yo creo que siempre que las campañas fueron hechas en base al miedo, terminaron derrotadas. No tengo decidido todavía, soy uno de los indecisos,
pero recuerdo que en el plebiscito del 80, que fue totalmente basado en el miedo de lo que iba a suceder si no ganaba la constitución militar, perdieron. Y hace poco, en la LUC, que también se recurrió al miedo, se perdió. Yo creo que el pueblo uruguayo, cuando le meten la bayoneta en el pecho, no recula, se la corre y va para adelante. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo vieron, y ya voy a presentar a nuestros invitados de esta noche, pero cómo vieron las conferencias de esta semana, la del presidente de la República, la del PIT-CNT, y también la decisión de, bueno, dar la cadena de radio y televisión? No, a mí me parece que el presidente tiene la obligación de defender la ley que ha aprobado. Es correcto lo que ha hecho el presidente, le ha explicado a la ciudadanía cuáles son los riesgos. El PIT-CNT tuvo la oportunidad también de brindar sus argumentos y inmediatamente el presidente reaccionó al pedido y dijo, ¿quieren la cadena nacional? Vamos a darle la cadena nacional porque Uruguay es una democracia. No, y es lógico, lo que dijo el presidente es absolutamente lógico. Cualquier persona que tiene responsabilidad de Estado tiene que ver el problema como lo está viendo el candidato a ministro del Frente Amplio. Cualquier persona que tenga sentido en la responsabilidad ve el desastre. Raúl. Hablando de responsabilidad, qué responsable el presidente, ¿no? Que le prometió a los votantes, a todos nos prometió, que no iba a aumentar, porque era una calumnia lo que estaban diciendo de que iba a aumentar la edad jubilatoria. Y ahora sale a defender en cadena. Por lo menos irresponsable. Hizo referencia a eso, ¿no? Porque se lo preguntaron en la conferencia de prensa. Vamos a presentar a nuestros invitados de la noche de hoy. Tenemos al exministro de Trabajo y candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres. ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto. Y a Gonzalo Sibila, legislador del Partido Socialista. Bienvenido. Un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Les consulto sobre un tema que también quedó como más firme instalado esta semana y es como una condición, ¿no? Si se aprueba el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social, habrá que subir impuestos. ¿Esto es así, Mieres? A ver, va a haber un conjunto muy extenso de consecuencias, todas negativas. La verdad que yo todavía estoy sorprendido de que el PIT-CNT se haya embarcado en una propuesta de este tipo, porque una cosa es estar en contra de la ley que se votó el año pasado, y otra cosa es promover un cambio que va en la dirección diametralmente opuesta a la que había que impulsar cuando teníamos que, digamos, desarrollar la reforma. Yo me acuerdo de Danilo Astori. Danilo Astori en el periodo pasado nos decía a todos los uruguayos que la trayectoria del déficit de la seguridad social, de las jubilaciones y pensiones, obligaba a pensar en una reforma. ¿Pero en qué sentido? Una reforma que le diera sostenibilidad, que frenara el aumento del déficit. Esto, si se aprueba, multiplica por 5 el aumento del déficit en los próximos 25 años. Esto calculado no por mí ni por ningún político, sino por los técnicos del Banco de Previsión Social. En 25 años, con la ley del año pasado, igual se incrementa el déficit 1 punto del PBI. Con el plebiscito se incrementa 5 puntos del PBI. Entonces, es inevitable para ustedes subir impuestos. Impuestos y otros riesgos como el aumento de los aportes a la seguridad social. O sea que el trabajador, en vez de que le descuenten el 15%, le van a tener que ir aumentando el descuento, lo cual en buen romance es caída del salario. Bien. Sibila, usted que integra el Partido Socialista, que es uno de los sectores dentro del Frente Amplio que apoya el plebiscito, ¿cuál es su visión sobre este punto? Sí, en primer lugar nosotros apoyamos y promovemos esta iniciativa incluso desde antes que el PIT-CNT tomara una resolución sobre la papeleta, ¿no? Los puntos que están contenidos en la papeleta los estamos impulsando desde hace tiempo porque nos opusimos muy fuertemente a la instalación del sistema de AFAPs en Uruguay. Recuerdo a Guillermo Chiflet en aquel momento planteando con muchísima claridad que esto era una estafa para los trabajadores y lo hemos visto a lo largo de todos estos años. Obviamente no creo que de aprobarse el plebiscito haya que aumentar impuestos. Esa afirmación genérica me parece que es parte de la campaña de miedo que se está llevando adelante. Hoy Uruguay, todos los años, el Estado uruguayo transfiere alrededor de 1.500 millones de dólares a las AFAP. Esos 1.500 millones de dólares, en lugar de estar en el Banco de Previsión Social, están en una empresa financiera, en una sociedad anónima. Además, asiste financieramente al Banco de Previsión Social, por poner solo el caso del BPS,
en 500 millones de dólares anuales. Así que la propuesta que nosotros estamos haciendo es una propuesta que incluye, dentro de los distintos puntos, también el financiamiento de los puntos que queremos impulsar, de los derechos que queremos consagrar, ¿no? A mí me hubiera parecido irresponsable que la iniciativa fuera solamente una iniciativa de oposición a la reforma del gobierno, porque es cierto que nosotros dijimos que se necesitaba una reforma de la seguridad social y esta es otra reforma de la seguridad social. Este es un cambio que implica transformaciones estructurales, no implica solamente derogar aspectos de la reforma del gobierno, sino buscar justamente una alternativa. El financiamiento entonces para ti y para quienes están impulsando partiría en alguna medida por esta cifra que das de las AFAP, pero ¿por qué más? Porque no daría con eso. Bueno, 1.500 millones de dólares por año es mucho dinero, pero más allá del dinero de las AFAP, que obviamente va a estar destinado a pagar jubilaciones y pensiones, porque ese es el fin de los aportes de los trabajadores, hay que decir que Uruguay tiene que discutir otras cosas que no discutió en esta reforma. Por ejemplo, los aportes patronales por la incorporación de tecnología a la producción, desplazando mano de obra. Eso está sucediendo en otros países del mundo y no pasó en Uruguay, ni siquiera se discutió. Se desplaza mano de obra por máquinas, se genera más rentabilidad para las empresas y a su vez se pagan menos aportes patronales. Tenemos que discutir la renuncia fiscal del Estado. Más del 6% del PBI de renuncia fiscal, es decir, de exoneraciones fiscales, de las cuales más de la mitad o alrededor de la mitad están destinadas a grandes capitales. Y habrá para discutir fuentes de financiamiento que no son impuestos a los trabajadores. Acá hay un equívoco conceptual que hay que aclarar. Acá nadie está haciendo una campaña del miedo. Estamos explicando qué es lo que pasa si se aprueba esta reforma por parte de la ciudadanía. Y decir que la plata que está en las AFAPs es de las AFAPs es un error conceptual. La plata que está en las AFAPs es de los ciudadanos. Cada uno que tiene una cuenta en la AFAP es de él. Entonces no digamos que la plata es de las AFAPs. La plata es de los ciudadanos que cada mes aportan una parte que va al BPS y otra parte que va a incorporarse a una cuenta personal que las AFAPs administran y que lo que hacen las AFAPs es tratar de darles el mayor rédito posible para que cuando la persona se jubile tenga un complemento que es la renta vitalicia, que es el resultado de la acumulación del aporte del ciudadano, que es lo que ustedes quieren confiscar, sacarles a los ciudadanos sin preguntarles. Porque miren, en el periodo pasado hubo un problema con los cincuentones, ¿se acuerdan? Y hubo una ley de cincuentones. Ahora, en ese periodo, los cincuentones iban al BPS y se informaban, y el BPS les decía, mire, si usted vuelve al sistema solidario le va a pasar esto, y si usted sigue en la SAFAP le va a pasar esto otro. Y la persona decidía porque esa plata es de él. Esa plata de la que tú querés echar mano para bancar este disparate que se supone que es esta reforma, es de las personas. Y esas personas no se van a quedar tranquilas. No van a decir, ah, bárbaro, me sacaron la plata, la pusieron en un bolsón en el BPS para pagar el agujero negro que se genera con esta propuesta y yo no voy a decir nada. Van a ir a reclamar contra el Estado y ¿sabes qué? Van a ganar. Porque, entre otras cosas, esta reforma tiene un efecto retroactivo de la norma que, la verdad, va contra los principios generales del derecho. Bien. Se generan efectos retroactivos de 30 años para atrás y te expropian, no expropian, porque si te expropiaran te indemnizan. Acá te confiscan. Quiero hacer foco. Yo digo, te afanan, lo digo y lo repito porque sé que a ti no te gustó, pero es la verdad. Le están afanando la plata a la gente y se la ponen en un bolsón y después nunca se sabe qué te va a tocar, simplemente lo que va a haber es una gran déficit que se va a disparar de una manera tal... Bien, quiero hacer foco en esto de confisca, Sibila. Sí, me parece que es uno de los temas más interesantes para discutir, ¿no? Claro. La plata claramente es de los trabajadores, claramente es de los trabajadores. Bien. ¿Qué pasa con ese dinero de los trabajadores? Que el Estado uruguayo obligó a un montón de trabajadores a que ese dinero fuera a parar a una sociedad anónima. Esa es la gran confiscación que hubo en este país a partir de los 90, que ahora se agrava con la ley del gobierno, porque ni siquiera te dan la opción. En algún momento la hubo para algunos sectores de trabajadores, ahora ni siquiera la hay. Te obligan a que tu dinero vaya a una sociedad anónima. No solamente te obligan a que tu dinero vaya ahí para supuestamente rentabilizarlo y mejorar tus posibilidades jubilatorias, ahora vamos a ver los resultados, sino que el 20% de ese dinero va a parar a comisiones que cobran las propias AFAP, al seguro, es decir,
el 80% de ese dinero va a poder utilizarse para la capitalización y el 20% va a parar a las ganancias de la AFAP. Se cobra un costo de administración. Un costo de administración altísimo. Por eso no funciona el sistema en Uruguay. Te está rifando nada más ni nada menos que la gran mayoría de los uruguayos están en una AFAP que es tan estatal como el BPS. Sí. O sea, acá no hay transnacionales que se quedan con la guita y que como ustedes han querido con ese dinero. inventar. Ahí sí hay una campaña del miedo. La demostración. Ahí ha habido una campaña del miedo de los impulsores del sí, creando el cuco de que las AFAP son una especie de monstruo que se queda con la plata de la gente. La campaña del miedo es cuando uno instala escenarios catastróficos. Acá está la realidad. Acá está la realidad, no una campaña del miedo. 4 de cada 10, me lo traje en este documento porque es algo absolutamente incontrastable, digamos, ¿no? 4 de cada 10 personas que reciben renta por jubilaciones comunes cobran menos de 2.830 pesos por la AFAP. El 61% de los rentistas cobran menos de 5.660 pesos. Son de ellos, y 8 de cada 10 perciben menos de 11.320 pesos. ¿Sabes qué? Fueron al Parlamento a decir que si se aprobara el plebiscito, iban a tener que destinar una X cantidad de dinero para cubrir la diferencia entre la jubilación que paga la AFAP y la jubilación que tendría que recibir ese trabajador. Eso significa que se le apropiaron a los trabajadores cerca de 10.000 pesos por mes por ir a este régimen. Bien, sobre este punto así vamos porque punto esa a punto, plata, si no esa plata entreveramos. serán 2.500, 4.000 o 20.000 o lo que sea, pero es de ellos. Es plata que ellos pusieron y que tienen derecho a cobrar como complemento de la jubilación. Porque no digas que esa es la plata y el 20% que fue a parar a pagar comisiones, Pablo, ese no era del trabajador. ¿Me dejas hablar? Ese 20% no era del trabajador. ¿Me vas a dejar hablar? Sí, claro. El tema es que esa plata que la persona está poniendo todos los meses y que es parte de su sueldo, que va una parte para el BPS y otra parte para la AFAP, luego va a ser un complemento de su jubilación. Y ese régimen mixto que tanto denostás, durante 15 años tu partido gobernó con mayoría absoluta, no tocó un pelo de eso. Y los aportes patronales que tanto cuestionás se rebajaron con la reforma tributaria que hizo tu partido. Y la mayor parte de los dirigentes de tu partido, incluso el presidente al que vas a votar, el candidato a presidente que va a votar, está en contra de esto. Está en contra, el candidato a presidente, la candidata a vicepresidenta. Mujica, campaña del miedo. Mujica dijo, si esto se aprueba, es el caos. Y nadie dijo que eso generara miedo. Y estuvo muy bien Mujica, porque es el primero. Con esa afirmación. El primero que no está de acuerdo y que habla fuerte sobre este tema dentro del Frente Amplio. Discrepo, Pablo, totalmente con esa afirmación. ¿Cuál afirmación con la de Mujica? Pero claramente discrepo con esa afirmación, porque no depende de quién venga la afirmación, sino del contenido de la afirmación. Lo decía recién Raúl. Las campañas fundamentadas en prometer el apocalipsis o la catástrofe, lo que no tienen en cuenta es que en este país hay una catástrofe real, que hay un montón de jubilados que están ganando 18.000 pesos, hasta 15.000 pesos algunos pensionistas. Eso es una catástrofe para la vida de la gente. No es una catástrofe prometida, es una catástrofe real. Es una catástrofe real, es de todos los días. Gonzalo, antes de... Dame un segundo, pero quiero ir sobre este punto que mencionabas a Mujica. Y el Frente Amplio dio libertad de acción. ¿Cómo tomás eso? Porque claramente hay mucha diferencia en la interna del partido. Bueno, evidentemente existen diferencias y si no se modificó el régimen durante los 15 años de gobierno del Frente es porque tampoco tuvimos consenso dentro del Frente como para hacer esos cambios. Esas diferencias existen, como también existen diferencias en otros temas y como también existen diferencias entre los partidos que integran la coalición. Mieres con Manini debe tener un montón de diferencias, por lo menos las ha expresado en muchísimas oportunidades y compartió el gobierno con él. Para que la gente entienda, porque me parece que es muy importante esto. Toda la coalición cree que la aprobación de este plebiscito es un gravísimo error. Y no hablamos de terror, ni de generar miedo, ni nada. Y la gran mayoría de los dirigentes frente amplistas también opinan eso, aunque lo digan más bajo, salvo Mujica, que el otro día dijo la justa, porque ¿qué es el fin del mundo sino un caos? O sea, y efectivamente usó una imagen que te da, y la que acaba de mencionar Fattoruso, vinculada con O'Donnell, de decir un avión con sus 4 motores incendiados, es la imagen de la catástrofe. Muy plástica, además. Es real, además. Es que es real. Es que, la verdad, a mí me sorprendió siempre por qué el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio se han embanderado con algo que notoriamente nos va a llevar a una situación
mucho peor de la que estamos viviendo. Y tú entraste en las jubilaciones más bajas. Por supuesto, claro que todos queremos que crezcan. Es más, la ley que se votó el año pasado tiene un subsidio que se llama complemento solidario, que fue propuesta nuestra del Partido Independiente, que le va a incorporar de manera gradual, porque es de la manera que podemos hacerlo. Porque todos queremos, todos queremos que las jubilaciones sean más altas. Es obvio que todos queremos ser bueno, bonito y barato que, Pablo, todos que queremos, la otra pero alternativa. fuiste ministro de Trabajo más de 4 años y las jubilaciones y pensiones mínimas, el ritmo de recuperación de trabajo durante 4 años y la gente hoy tiene 80.000 puestos de trabajo más que cuando gobernaban ustedes y un salario real promedio 2,5 puntos por encima del de 2019. ¿Por qué 250.000 personas ganando la mínima o menos que la mínima? En el medio de todo eso tuvimos la pandemia, tuvimos la sequía, tuvimos dificultades enormes y a pesar de eso tenemos un resultado en empleo y en salario mejor que el que nos dejaron ustedes hace 5 años. Deme un minuto así le damos la palabra al panel, Rodolfo. Lenin, que inspira esta política, decía en 1920, luego que se pasó la economía de guerra, que con la NEP, con la nueva economía política, no se podía ir contra los casos individuales, que había que ir contra los grandes grupos y progresivamente, en plena revolución comunista. Los comunistas de acá, los marxistas-leninistas de acá, que son desdichadamente antiguos, están a la izquierda de Lenin en esa materia, porque utilizan no el verbo confiscar con palabras, pero en los hechos están promoviendo una confiscación. Es un hecho muy revolucionario. Usted puede hacer la revolución, Viviana, asaltando el Palacio de Invierno, puede hacer la revolución yéndose a la Sierra Maestra, o puede hacer la revolución planteando este plebiscito que empieza con un proceso de colectivización, quitándole nada menos que a las personas que trabajan el derecho a disponer de su dinero. Eso me parece criminal, es leninismo avant la lettre. Sibila Serreía. Bueno, yo no soy leninista, soy marxista, pero no soy leninista. Pero le quiero decir a Fattoruso que en realidad el movimiento de confiscación lo hicieron los que crearon las AFAP, porque ese dinero, el de los aportes de los trabajadores, iba al Banco de Previsión Social para destinarse enteramente a las jubilaciones y pensiones de los uruguayos. Y resolvieron, por la vía de una ley, que sin consultar a un montón de gente, ese dinero fuera a dar a una empresa financiera, independientemente de la propiedad de las acciones de esa empresa, a una empresa financiera para que especulara con ese dinero y lucrara con ese dinero, supuestamente para beneficio de los trabajadores. El resultado son los 2.800 pesos de complemento cuando le decían a la gente que iba a tener una segunda jubilación. Y hay gente con salario de 200.000 pesos diciéndole al que gana 18 que si mejora un poco su ingreso se va a venir el país abajo, o diciéndole que no confiscarle a otros trabajadores, no confiscarle a otros trabajadores, es garantizar que ese dinero esté en manos de los bancos para hacer dinero los bancos, porque el 20% de ese dinero ni siquiera va a parar a la capitalización individual. Es una gran estafa que no dio resultado. Y quiero decir algo más. Cuando se crearon las AFAP, dijeron, Viviana, que las tenían que crear para resolver el problema financiero del BPS. Los mismos que están haciendo las proyecciones ahora, Saldain, por ejemplo, hizo la proyección de que con esto se resolvía el problema financiero del BPS. Ahora nos encajaron otra reforma universalizando las AFAP. Nosotros decimos nadie va a perder un peso. En la papeleta está escrito que se va a mantener la trazabilidad del dinero de cada trabajador. Lo que está puesto en la AFAP está dicho de forma expresa, nadie lo puede desmentir. Se va a mantener. A ver, si van a hacer eso con la plata que está en las AFAPs, eso significa que esa plata que hoy en la FAP se invierte para generar ganancia, lucro, para que no esté bajo el colchón del trabajador que se deprecia, obviamente, ¿qué van a hacer? Cuando cada uno se jubile, ¿le van a dar la plata que tenía en la FAP? Nadie va a ganar menos. Entonces, ¿cómo vas a pagar el agujero de aumentar de golpe todas las jubilaciones mínimas, más mantener la edad de jubilación en 60 años? Que dicho sea de paso, otra cosa que se está diciendo que es falsa es que ya cambió la edad de retiro a 65. La edad de retiro está en 60 años hasta que los menores de 50 lleguen a los 60. Dentro de 10 años vamos a tener
la primera jubilación en donde la edad de retiro va a ser de 61 y el siguiente año 62 hasta llegar a 65. Pero a la gente le dicen para volver a 60 años. Y además, y voy al tema de la edad de retiro, que me parece que es muy importante, en ningún país del mundo la edad de retiro está en la Constitución, porque es un disparate, porque es una variable móvil. Todos los países, todos los años están evaluando cuál es la posible edad de retiro. Y ¿saben qué? La mayor parte de los países de América Latina y casi todos los de Europa tienen edades de retiro de 65 años. ¿Por qué? Y por una sencilla razón, porque las sociedades humanas han evolucionado de tal manera que la expectativa de vida se ha extendido. Y por lo tanto, cuando se puso en el Uruguay la edad de retiro en 60 años, la gente se moría a los 63, 64. Se jubilaba y cobraba 3 años de jubilación. Claro, el sistema era superavitario. Pero ahora, cuando vos llegás a 60 años, tenés 20 largos años por delante de vida, por suerte, y es una cosa muy positiva, porque es resultado casi 30 años. Y entonces no podés seguir manteniendo un sistema que va al colapso. Por eso la idea es gradualmente llegar a los 65 años. Sí. Hay un tema igual que está por detrás de esto, pero está instalado, y es un tema de clase detrás del plebiscito también, ¿no? Se ha planteado, varios actores lo han planteado. Gonzalo, vos decías el otro día, esta semana, en un discurso, no se puede seguir optando por los ricos y poderosos. Claramente acá en esta frase también está planteado, ¿no?, como un tema de clase en alguna medida este plebiscito. Y en la conferencia del presidente también le preguntaban justamente de alguna manera por este tema, ¿no? También hay cuestiones que son muy lindas de escuchar, pero son difíciles de hacer. ¿Por qué decías esta frase vos en ese discurso? Y porque el 90% de los uruguayos, de las uruguayas, somos trabajadores asalariados o jubilados. No es un país partido al medio, como a veces se dice. Es una enorme mayoría de la población que vive de su trabajo o que vive de una jubilación. Y para nosotros es muy importante hacer opción por esos uruguayos. Yo quiero decir que acá se habla de variables móviles, lo decía Pablo recién. La edad jubilatoria es una variable móvil, no se debería poner en la Constitución porque hay que ir ajustándola, siempre ajustándola más, porque la función que se hace es con la expectativa de vida. Yo quiero decir 2 cosas sobre eso. Hay otras variables móviles, ¿no?, que para algunos no son móviles. Hay sectores del capital que tienen ganancias extraordinarias, cada vez mayores, una multiplicación de esas ganancias que no tiene que ver solamente con una cuestión inmediata de cuánto vendan o dejen de vender, sino con la tecnología que incorporan a la producción, etc. Eso no se puede tocar, eso no debería ser móvil en el Uruguay. Hay exoneraciones que están fijadas en la propia Constitución de la República. Eso no es móvil. Lo que es móvil es la edad jubilatoria de los trabajadores. Entonces, lo que se está diciendo con eso es que la variable de ajuste, la que se va a utilizar cada vez que se necesite dinero para algo, es aumentarle la edad jubilatoria a la gente. Eso es lo que se está diciendo. La seguridad jurídica para los trabajadores no existe. La seguridad jurídica para los trabajadores no existe. Entramos al mercado de trabajo y nos dicen que nos vamos a jubilar a los 60. Entonces, para vos, sí, y en el medio de nuestra trayectoria laboral nos cambian las reglas. Entonces, sí, el plebiscito es un tema de clase. Es un tema de clase en el sentido de que los trabajadores y los jubilados somos los afectados. Es un tema de clase, sí, en el sentido de que van a perjudicar a los más débiles. Es lo peor que puede pasar. Porque el que tiene guita se arregla. El problema es que este sistema de seguridad social, que es un sistema universal, que es de los mejores del mundo, calificado a nivel internacional como de los mejores del mundo, porque tiene una gran abarcabilidad, porque tiene suficiencia en la mayor parte de su estructura, y esto no lo digo yo, lo dicen los analistas internacionales. Uruguay está en el ranking internacional de sistema de seguridad social entre los 15 o 20 mejores del mundo. Después de los escandinavos, prácticamente después está el uruguayo. ¿Con el agujero que tenemos? ¿Con el agujero que tenemos? El sistema actual, el sistema que tenemos, porque cubre a todos los trabajadores, porque llega a una enorme cantidad de gente, porque le da prestaciones a gente con ciertos requisitos, por supuesto. El BPS es el que está calificado así, Pablo. El sistema de seguridad social mixto que tenemos desde hace 30 años. Desarrollado. En ningún país desarrollado existe un sistema como este. No es cierto, estás hablando 30 equivocado. Países que tenían AFAP, 18 fueron para atrás. Muchos países que tienen un régimen mixto. 18 fueron para atrás. Tú estás hablando de capitalización privada, que es distinto. No, incluye los mixtos. De 30 a 18 fueron para atrás. Estás equivocado. Pero lo cierto, no estoy equivocado, son datos.
Lo cierto es que las mayores exoneraciones que se han dado al gran capital ocurrieron durante el gobierno de tu partido. Esa es la realidad. Así se trajo UPM-2, que fue decisión del Frente Amplio. Así se trajo Montes del Plata, que fue decisión del Frente Amplio. Así que sobre eso y sobre los aportes patronales que bajaron en la época del Frente Amplio, bueno, hay mucho para hablar. Pero además las exoneraciones, en su gran mayoría, las exoneraciones de aportes patronales son para instituciones educativas y de salud. Yo no me y yo me refería a las de aportes imagino patronales, que no estarás pensando en eliminar las exoneraciones. No. Bueno, esas son la Hablo del enorme impuesto al mayoría patrimonio. de las exoneraciones de Hablo del aportes impuesto al patronales. patrimonio, por ejemplo. Bien, vamos a abrir la palabra al panel, Raúl. Puede ser. Yo creo que sigue Podés creer siendo cualquier este cosa. tema un tema distributivo. Y a mí me extraña de Pablo, me extraña realmente porque lo conozco, porque lo sé un hombre humanista, que se haya acostumbrado a mirar la sociedad de arriba para abajo. ¿Y quién te dice eso? Pará. Lo siento. Esto que está diciendo es grave. ¿Sí? ¿Qué quieres decir con eso? Creo que estás cuidando demasiado el capital. ¿A quién? El capital. ¿Me dejás terminar de hablar? Estoy cuidando a los ciudadanos que se tienen que jubilar en el futuro. Permitime terminar de hablar porque hace una hora que estás hablando vos, Raúl, yo no digo adelante. nada. Pero yo no hablé mal de ti y tú estás hablando creo que mal de mí. No estoy hablando mal. Sí, Estoy diciendo sí. que te acostumbraste a mirar la sociedad de arriba para abajo. Y bueno, por ejemplo, la coalición De arriba para abajo. gobierno es la que mira hoy la sociedad de arriba para abajo. Yo estoy preocupado por los trabajadores. Y por eso propone, si no me dejas hablar... Por eso no querés que le aumenten la jubilación. Yo creo que los trabajadores organizados son los que defienden los intereses permanentes de la nación. Los trabajadores organizados son los que defienden los intereses permanentes de la nación. Y en eso yo creo que coincido contigo. No. ¿Y los no organizados no? Los no organizados también, pero bueno. pero los trabajadores organizados están organizados para hacerlo. En cambio, no organizados, como lo dice la propia frase, no lo están. Pero Entonces, ¿sabés qué? hay que escucharlos. ¿Sabés qué, flaco? Pero Pablo, hay que escucharlos, por lo Claro que menos los escucharlos con la suficiente cabeza y apertura, porque estuviste en eso durante 4 años. 4 años Por eso. dialogando con los trabajadores Entonces. y no mirando la sociedad de arriba hacia abajo, Entonces. sino al contrario. Por eso la dejamos con más empleo y mejor salario. Y explícame eso, si vos decís que estamos mirando la sociedad de arriba hacia abajo. Hablan de confiscación, por ejemplo. Hablan de confiscación. Y claro, si es de plata Lo de que los han trabajadores. confiscado la vida de la gente ha sido el capitalismo salvaje. Pero hay 1 millón de uruguayos que Esos son tienen los que han plata. confiscado la vida de muchachos que ganan 25.000 pesos por mes y que no llegan al 15 del mes, Pablo. ¿Le vas a confiscar la plata que tiene No, ahorrada al esa contrario, gente? lo tenés que ayudar. Pero es que no lo lo vas tenés que ayudar con otra manera distributiva que Pero la propia te estás sociedad se equivocando tiene que porque hacer. no lo ayudás así. No lo ayudás generando un agujero Búsquenla mucho más ustedes, grande. muchachos, los políticos, para eso le pagamos. Para eso le pagamos, busquen la manera, pero ¿Qué tienen que plata tiene distribuirse ahorrada en una FAP? diferente. ¿Qué plata tiene ahorrada en una FAP un trabajador que gana 25 Vamos a darle a Pablo para que Acá responda por alusión. vuelvo al punto Y voy inicial. contigo, Acá Pablo. todos los políticos de la coalición creemos que esto es una barbaridad. Sí. Y la gran mayoría de los políticos del Frente Amplio piensan no me cabe lo en mismo. prenda, yo no soy Piensan lo integrante de mismo. ninguna Te estoy fila. hablando de los políticos, Bueno, porque tú perfecto. mencionaste a los lo que políticos. dijeron del Pepe Mujica, y Y- bueno, me frega, ¿qué me importa lo que dijo Mujica? Los políticos, Yo pienso por mí. el candidato a presidente por el Frente Amplio, la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, el presidente del Frente Amplio, Sí. el candidato a ministro de Economía del Frente Amplio, el expresidente José Mujica, todos opinan igual que yo. Perfecto. Entonces, de acuerdo a tu criterio, están mirando la sociedad desde arriba hacia abajo. No, porque Sí. es distinto. No, porque es distinto por los argumentos que tú planteaste. Los por eso lo argumentos digo. son los mismos. No son los Son mismos. los mismos. ¿Por qué? Ellos Lea están diciendo Odone, que lea la actual ley de seguridad social no es la ley que tiene que haber sido Es otra aprobada. discusión. No es otra discusión. Es otra Y es la que discusión. van a tener que Yo dar te puedo si decir, se aprueba o no se cualquier aprueba el ley plebiscito. es perfectible. Cualquier ley es perfectible. Acá bueno. estamos hablando de hacer caer el sistema de seguridad social. Léelo bien, flaco. Bien. Y vas a ver Sí. que no podés votar el sí. Tengo Vamos amigos a en los dos repartir la cuadros. palabra, Tenías por dudas. favor. Tengo amigos en Por los dos eso, cuadros, como si lee. jugara Tabaré y Auriblanco. No sé por cuál decidirme. Tengo amigos en los dos Lee, cuadros. lee, estás a Ahora, tiempo. con lo que dijo la calle, Bien, Tomás. Miren una cosa, saben que ahora tenemos elecciones en Uruguay. El único tema que le preocupa al inversor extranjero del resultado electoral es este plebiscito. No importa quién gane. ¿Por qué? Uruguay es un país previsible, que tiene una rica tradición
de respetar las reglas de juego, de no cambiar las reglas de juego, de que funcione el Estado de Derecho y que funcione el sistema jurídico. Si gana el Frente Amplio, si gana la coalición, el inversor, eso no le preocupa, pero esto es cambiar las reglas de juego. Entonces, si cambian las reglas de juego, al inversor eso le preocupa mucho porque dicen qué confianza podemos tener en este país que siempre respetó eso y hoy me cambia las reglas. Y en este mundo eso es muy, pero muy educado. Nos va a bajar nuestra cotización a nivel internacional. Nos va a bajar el préstamo que recibe el Uruguay del exterior. Está sonando la música, todos tienen la mano levantada para hablar, pero tenemos que ir a una breve tanda y ya seguimos con el debate. También la pregunta cruzada entre nuestros invitados. Breve tanda y seguimos. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Seguimos en todas las voces y como me gusta decir a mí, está picante el debate hoy con un tema bien importante para todos los uruguayos. Quedó instalado antes de ir a la tanda que claramente hay un tema de clase detrás del plebiscito. Rodolfo, me quedó pendiente en la ronda del panel, así que voy a arrancar contigo. Hay un tema ideológico más bien, Viviana. No de clase para vos. Aquí lo que se plantea es una colectivización forzosa, que es típico de donde proviene ese proyecto, esa propuesta. Es la colectivización forzosa, lo conocemos en la historia, ¿no? No hay nada novedoso en esto. Lo de la clase es fabricar una lucha de clases en un país donde no existe ese planteo claramente por cómo está compuesta la sociedad. Tenemos un bolsón grave de marginalidad que sin duda se ha venido arrastrando y de la que no estuvo exento el Frente Amplio, y tenemos la gente que está trabajando, aumentó el empleo. Es decir, esto no es un tema de clases, esto es un conflicto entre los que creen que pueden disponer del dinero de las personas, del dinero ajeno, y esa es la mentalidad revolucionaria, leninista, claramente violentante de la realidad, y los que creen que no lo deben hacer. Aquí hay una especie de segunda fase. El Frente Amplio, mientras estuvo en el gobierno 15 años, procesó una serie de reformas, la mayoría de las cuales quedaron consolidadas en la legislación, para mi disgusto profundo, quedaron consolidadas, y ahora algunos que se sienten vanguardias, como el Partido Comunista, como el Partido Socialista, a través del PIR-CNT van a tratar de hacer una segunda fase de reformas del Frente Amplio, porque el Frente Amplio como tal ahora no tiene grandes reformas que plantear. Ellos quieren ir a un salto cualitativo con un signo más revolucionario. Por eso, cuando hubo una variación en la interna del Frente Amplio, en la mesa política, todo el mundo se dio cuenta que las fuerzas más ortodoxas, más radicales, se habían quedado con el poder del Frente. Eso es la realidad. No hay una lucha de clases, hay una lucha ideológica entre los moderados y los ultras. ¿Hay una lucha ideológica? A ver, yo creo que hay algo interesante en lo que dice Fattoruso, que es esta referencia a los que se quieren apropiar del dinero de la gente. Yo quiero reiterar que acá en los 90 el Parlamento, por una mayoría, decidió que dinero de los trabajadores para su jubilación iba a parar a una sociedad anónima. No solamente decidió eso, porque hay que explicar cómo funciona el negocio. Decidió que el 20% de ese dinero, 2 de cada 10 pesos,
20 de cada 100 pesos vayan a dar a comisiones que se cobran en las AFAP y a un seguro y no tengan absolutamente nada que ver con la capitalización individual de la que se habla en la ley. Es decir, que se apropiaron del dinero de los trabajadores para meterlos en una sociedad anónima que conlleva un negocio para los propietarios de esa sociedad anónima. Eso a mí me parece un acto de apropiación del dinero de los trabajadores tremendo. Lo que se quiere es restablecer el destino de ese dinero, que tiene que ser para fines jubilatorios, que tiene que ser para que lo perciban los trabajadores. No se puede decir acá cuánto tiene ahorrado en una FAP una persona que gana 25.000 pesos porque no tiene nada. Porque no tiene nada y porque todavía una parte se la cobran en comisión los de la propia FAP, los dueños de la propia FAP. Eso es algo que cualquiera lo puede ver. Yo le pido a los que están viendo que cotejen los recibos que les llegan, de cuánto les rinde su dinero, a veces le da rentabilidad negativa también, pero que lo miren, que vean el recibo los que ya se jubilaron, cuánto perciben por la FAP, porque es menos de la mitad el promedio de ingresos por AFAP que ingresos por el BPS. Si los aportes de los trabajadores se distribuyen entre esos dos lugares, ¿por qué rinde mucho más la jubilación por el BPS? ¿Por qué nos quieren convencer de que es bueno para los trabajadores que una parte de su dinero termine en una sociedad anónima? Y les quiero decir algo más, el negocio se completa con que parte de lo que hace esa sociedad anónima es comprar deuda pública y el Estado todavía paga intereses por esa deuda pública, todavía paga intereses por esa deuda pública, lo que engrosa el déficit fiscal. Bien. Entonces, no resuelve ni el problema fiscal ni el problema de los ingresos de los trabajadores, de los jubilados. Por favor, se apropiaron del dinero de los trabajadores y nosotros no queremos que se apropien del dinero de los trabajadores los bancos. Nosotros no queremos que obliguen a la gente a hacer algo que la gente no decidió hacer. Bien. Después hablan del relato del terror. De los que estamos en contra dicen que estamos sembrando un relato del terror. ¿Y esto qué fue? Ya pasó, Pablo, ¿Esto qué no es fue? terror. Un invento atrás de otro, entre otras cosas. Ya pasó. Entre otras cosas se ha dicho varias inexactitudes. Las AFAPs mayoritariamente tienen el ahorro, la mayoría de los uruguayos eligen la FAP pública, por lo tanto no es el logro de una empresa transnacional, no se quedan con los ahorros de los trabajadores, lo invierten. Y muchos, ¿No cobran una comisión? Perdóname, ¿Cobran miles, una comisión estoy o no? hablando yo ¿Pero ahora. cobran o no cobran? Yo te escuché. Pero te pregunto, te ¿cobran escuché una decir comisión? muchos disparates. ¿Cobran una comisión o no la cobran? La mayor parte... ¿Es mentira lo que dije? Muchos trabajadores, miles y miles de trabajadores, hoy trabajan con el dinero que invierten las AFAPs, que es el dinero de los uruguayos, y que lo invierten en inversiones que tienen que ver con situaciones productivas, que además están controladas por el Banco Central, porque las AFAPs no pueden hacer con la plata que tienen guardada lo que se les canta. Tienen límites, están limitadas para que el Banco Central garantice que esas inversiones que hacen para que esa plata le rinda al trabajador y que cuando se jubile tenga más plata, tenga una plata mayor de la que tenía cuando la fue dejando, porque además es falso que ponen lo mismo en el BPS que en la FAP, ponen mucho más, los ciudadanos, los trabajadores ponen mucho más en el BPS, no me acuerdo ahora, pero es No, es mucho mitad y más mitad, ahora con la ley, no, ley lo señor, cambia. Pablo, no es mitad y mitad, es una parte mayor del BPS, otra parte para la FAP. Ahora con la ley, que ustedes implementaron, pero obligaron a mucha más gente a mucho mayor del BPS que de la FAP. Mucho mayor del BPS que de la FAP. Y también hay que decir, la gente que se está jubilando es gente que entró a la FAP ya transitada una parte de su vida laboral. Por lo cual, todavía no tenemos ningún caso, recién lo vamos a tener dentro de alrededor de 14 años, una persona que se va a jubilar habiendo aportado desde que inició su vida laboral a la FAP. Y ahí vamos a tener una idea de cuánto le rindió. Pero a eso ya le aumentaron la edad jubilatoria, le cambiaron las reglas del juego. Lo que me importa decir es que este no es un problema de clase. Acá no es que los que están en contra de esta reforma son los que tienen y entonces quieren mantener ciertos privilegios. No es verdad. Acá a mí mi preocupación es que tenemos un sistema de seguridad social que es garantista, que llega a la enorme mayoría de los uruguayos, que está calificado entre los mejores del mundo y que lo están dinamitando con esta propuesta. Porque lo que ocurre es que la suma de poner en la Constitución los 60 años, más aumentar de golpe todas las jubilaciones mínimas, hace un agujero negro que se termina pagando
a la corta o a la larga, con aumento de impuestos, el cálculo que hacen los técnicos del BPS es que se tiene que aumentar el IVA del 22 al 35%, lo que en buen romance es una disparada de inflación y una caída del poder adquisitivo de los trabajadores inmediata. Y además, si se saca la plata de las AFAPs y dejan de existir esas inversiones, se pierden miles de puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo. Hay un argumento y esos que son leí trabajadores. esta semana. Entonces, acá no es un tema de clase, Sí. esto es un tema de que los sistemas de seguridad social en el mundo se han construido para los más débiles. Esa es la realidad. Se han construido para los más débiles porque son los que necesitan tener un ahorro para poder vivir la vida después de llegar al final de su vida activa. Y hay 12 países del mundo en este momento que decidieron que un sistema construido para los más débiles terminara dándole plata a los bancos para un negocio financiero. Uno de esos países es Uruguay. De 30 países que implementaron estos sistemas, 18 fueron para atrás. 18 fueron para atrás. Hay un argumento que quiero plantearle a los dos y que seguramente tengan posición. Uno de los mejores sistemas del mundo le paga 18.000 pesos, entre 15 y 18.000 pesos a 250.000 personas. Uno de los mejores sistemas del mundo. Yo le pido al jubilado que gana ese dinero que se pregunte si el mejor sistema de seguridad social del mundo le puede dar una prestación de esas características. Quiero plantearles a los dos. A mí no me importa ganar la discusión, lo que me importa es que la gente no vaya a acompañar esto, porque nos lleva a los más débiles, los lleva a una situación dramática y el país, lo decía bien Tomás, va a perder el grado inversor porque va a perder su credibilidad, porque va a perder su certeza jurídica. Pero cuando le hablamos a la gente no se van a del grado respetar inversor, contratos. Pero, la gente Mieres, se nos va a poner perdón. No, Mieres. déjame, Rodolfo, por favor, quiero hacer un planteo a los dos sobre un punto que me parece interesante y que está bueno que la gente entienda o por lo menos lo pongamos sobre la mesa, porque está bueno hablar de las jubilaciones mínimas, pero también está bueno hablar del salario mínimo, que hay mucha gente en Uruguay que cobra un salario mínimo. Uno de los argumentos, una de las variables que podría tener el gobierno justamente para controlar el déficit es no aumentar los salarios mínimos, porque ahora, si sale la reforma, está atada a la jubilación mínima. Y realmente, en este país, que el salario mínimo no crezca, sería un problema mayúsculo. Para los por lo menos es lo que yo veo. Entonces, quiero saber cuál es su opinión sobre este punto y si es una variable que el gobierno en todo caso puede tener para controlar o para manejar, porque hablamos de impuestos, pero esto, no aumentar el salario mínimo, también puede llegar a ser un problema. Ese punto específicamente demuestra que justamente esta reforma afecta a los más débiles. ¿Por qué? Porque atar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional va a determinar que cualquier gobierno, sea de izquierda, de centro o de derecha, cada vez que va a pensar si aumenta o no el salario mínimo nacional, que es el que rige las remuneraciones de los salarios más bajos, lo va a pensar dos veces porque arrastra simultáneamente un incremento de 150.000 jubilaciones que hay que pagar y que pueden significarle un aumento del déficit fiscal, un aumento del gasto público, un aumento del déficit jubilatorio. Entonces, terminás poniendo de rehén a los trabajadores que dependen su salario del nivel del salario mínimo nacional. Bien. Y los atás con una especie de ancla que los tira para abajo, que los sumerge. Se olvida de algo muy importante, Pablo, que es que los trabajadores uruguayos, los jubilados uruguayos, pero sobre todo los ciudadanos, en el año 1989, incorporaron a la Constitución una norma según la cual las jubilaciones y pensiones se ajustan por el índice medio de salarios, es decir, por el promedio de los salarios de la economía, toda la economía, que no es lo mismo que el salario mínimo nacional. Entonces, la equiparación con el salario mínimo es un movimiento que se hace en un acto, porque la reforma resuelve que las jubilaciones y pensiones mínimas pasen al nivel del salario mínimo nacional. Después, las jubilaciones y pensiones mínimas, como todas las jubilaciones, van a tener una garantía, más allá de la equiparación con el salario mínimo, que es que van a evolucionar en función del índice medio de salarios. O sea que si lo que quieren es perjudicar a los trabajadores para eventualmente ahorrar déficit, lo que van a tener que hacer es deprimir todos los salarios de la economía, no el salario mínimo nacional. Y yo no creo que ningún gobierno esté dispuesto a hacer eso. Para empezar, porque un gobierno que hace eso no vuelve a ganar una elección, ¿no? Y incluso los que están razonando esto, supongo que quieren ganar elecciones, además de llevar adelante estas políticas en contra de los trabajadores. Entonces, la tienen que pensar dos veces. Bien, vamos a darle la palabra al panel. La Rodolfo. noticia que yo tengo, que es la que tiene el público también y todos acá, es que el Frente Amplio quiere ganar las elecciones.
y va a tener que hacer eso también. Y la mayoría de sus dirigentes se oponen. Si quieren ganar las elecciones y se oponen, no hay ninguna antinomia en esto. Por lo tanto, me parece que aquí el tema no es el beneficio de los trabajadores. El tema es plantear un elemento cualitativo, ideológico, para marcar una diferencia. Yo creo que es un profundo error de una parte de la izquierda conspirar contra el resto de la izquierda y contra el resto del país. Pero es una minoría de la izquierda dentro del Frente Amplio. La gente se tiene que dar cuenta también. No voy a salir yo a defender el Frente Amplio, justo yo, pero se tiene que dar cuenta la gente que el Frente Amplio no lo acompaña a esto. Los principales dirigentes del Frente Amplio están en contra, salvo el Partido Comunista, salvo el Partido Socialista, que son marxistas-leninistas, salvo ellos, ninguno los acompaña, ni los tupamaros lo acompañan. Bien. Fíjense hasta qué punto está descaminado el proyecto que está planteando esta gente. Se reconcilió con los tupamaros, Fattoruso, eso es una buena cosa. En 25 años. Raúl, brinda, miralo. En 25 con agua, ojo que es bravo brindar con agua. En 25 años, yo no sé, porque no soy Julio Verne, lo que va a pasar con el mundo. No sé, no tengo idea. Vos fíjate que en los últimos 25 años hasta ahora, con este aparatito han cambiado el mundo entero. Con la inteligencia artificial ni te digo. Entonces, va a haber que ajustar toda la vida y la historia misma de la humanidad dentro de 25 años. Ahora, lo que yo no quiero, que el progreso tecnológico termine siendo siempre favorable a los mismos. Por una vez debería ser que la historia, el desarrollo de la tecnología y de la historia beneficie a las y los trabajadores fundamentalmente. Entonces, espere un poquito, Fattoruso, que yo lo escuché con todo respeto y no lo interrumpí. Entonces, a mí me parece que es muy importante la discusión que plantea Fattoruso cuando habla de lo colectivo y lo individual. Desde lo colectivo, y por eso le digo a Pablo de mirar la sociedad de arriba para abajo, desde lo colectivo es muy importante pensar en que el desarrollo tecnológico favorezca a los y las trabajadoras. Y para eso hay que imponerse el hecho de pensar una nueva distribución de la riqueza, porque no puede ser que en este país haya muchachos que trabajaron toda la vida y ganen de jubilación 13, 14 y 15 mil pesos, Vivi. Es inhumano. Y se llame reforma de la seguridad social, se llame plebiscito, se llame como se llame. Y peor, que haya tantos y tantos niños ahora, y lamentablemente, que no tienen ni siquiera para comer. Ese es el problema. Bueno, es que la pobreza está concentrada justamente en la niñez, ¿no? Hace Exactamente. muchísimos años que la pobreza en Uruguay tiene cara de niño. Exactamente. Escúchame, Flaco, ¿puedo decir algo? Dale, adelante. La pobreza en Uruguay está entre los niños en el 20%. El doble que la pobreza del conjunto de la población. Aumentó en este gobierno la pobreza infantil. No, ahora está en el mismo nivel que cuando ustedes lo dejaron. Aumentó en este gobierno la pobreza infantil. El dato infantil. último es 9%. Primer igual gobierno que después de la dictadura donde crece la riqueza y aumenta la pobreza. No importa. El primer gobierno. No importa. Pero están preocupados por la pobreza infantil y la contradicción que establecen es entre los viejos pobres y los niños pobres. Parece que los niños van a seguir siendo pobres si los viejos pobres ganan un poquito más. Es una locura. Eso no sostienen. Esos mismos datos que vos usás no resiste ningún análisis. indican que en el Uruguay, entre los mayores de 65 años, la pobreza es 2,5%. Entre los niños es 20%. La propuesta que ustedes hacen es seguir redistribuyendo a favor de las personas de mayor edad y en contra de los niños. Porque este agujero negro que se genera con la reforma, si es que sale esta barbaridad, los cuatro motores este agujero negro termina de impedir que algo que yo estoy muy contento porque veo que en esta campaña electoral finalmente el tema de la pobreza infantil se ha convertido en un elemento común. Nosotros lo venimos reclamando hace mucho tiempo, el Partido Independiente, pero ahora lo dice Orsi, lo dice Delgado, todos dicen que si ganan van a trabajar para reducir la pobreza infantil, pero ¿saben qué? Si ese día sale el sí, minga vamos a poder bajar la pobreza infantil. Ese es el drama. El drama es que esta reforma, si sale, se lleva puesto al sistema y yo, la verdad, a mí no me interesa ganarle la discusión a Gonzalo
a mí me interesa que la gente no vaya al precipicio. Eso es meter miedo. Pablo, Y que, no asustemos a la gente. no es meter le podemos miedo. decir- Meter no miedo le es podemos hablar decir a de la Eso es gente- terror, no le podemos decir a la Está gente diciendo, van que al precipicio. en el Uruguay existen los niveles que existen de pobreza infantil. Lo que dice el Pepe Mujica. Pablo, Pero ¿qué me importa Pablo, que lo diga en el Mujica? Uruguay También está existen mal. los niveles que Pero es existen que- de pobreza es que va a infantil. haber Y no una- se votó el plebiscito. Va a haber no se un votó el déficit. plebiscito. Si ustedes me dicen que van a Mirá, usar... el déficit de la seguridad social se dispara de una manera brutal con esas dos medidas que ustedes están proponiendo. ¿Vos sabés la cantidad Poner la de edad de gente- retiro 60 años Vos y sabés, aumentar de Pablo, golpe todas Pablo, vos las sabés jubilaciones la mínimas, cantidad de que por gente- supuesto que No te nosotros traigo una querríamos planilla de Excel, te aumentarlas. traigo la vida. Nos gustaría aumentar las ¿Sabés la jubilaciones cantidad de mínimas. gente? Lo estamos proponiendo en la ley que está vigente. Sí, por eso se va a hacer el gradualmente. El ritmo de recuperación de como las se jubilaciones puede. mínimas se lenteció en Como este se periodo puede. de gobierno. No es cierto, se lenteció, no es si no verdad. ya estaría al nivel del salario mínimo nacional. Si se hubiera seguido Bueno, con el ritmo de yo lo que recuperación digo- de las jubilaciones lo que mínimas digo a- de los a las- gobiernos al anteriores ciudadano. ya estaría al Bien, nivel. vamos a ordenarnos, si no, no se hablarle- entiende. Pero quiero decir, A mí me Adelante, importa adelante. solamente una hablarle al cosa ciudadano. quiero decir. ¿Sabés Bien. la cantidad de personas, de trabajadores que tienen que destinar parte de sus ingresos a sostener a los jubilados que tienen ingresos bajísimos? Porque se habla de hogares pobres y de la cantidad de personas mayores que hay en los hogares pobres. La cantidad de personas que están en actividad laboral, que bancan a sus viejos con parte de sus ingresos y que por ende tienen menos dinero para sostener a sus hijos. La cantidad de viejos que bancan a sus nietos o que sostienen parte de ¿Sabés qué los va a pasar? recursos de Que esos eso va a ser hogares. peor si se vota el plebiscito. No, si se Es mejoran mucho esas peor. jubilaciones mínimas. Pero va a ser mucho peor. ¿Vos te crees que Eso va a va a aliviar a cambiar los mucho hogares más pobres. con el aumento que le vas a dar? Va a aliviar a los cambiar hogares más mucho? pobres. No va a Sí, y cambiar aparte mucho, lo van a pero gastar sí va en a el ser un almacén, agujero enorme. en la ferretería, en la panadería, lo van a gastar ahí, no Bien. lo van a mandar a una offshore ni van a invertir en el Vamos a darle exterior. la palabra a Eso es Tomás. actividad económica y es recaudación para el Estado. Bien, también. Tomás. Les voy a explicar a los televidentes qué va a suceder si el plebiscito se aprueba. Cuando este gobierno inició su gestión, al poco tiempo tuvo la pandemia y el gobierno tuvo que cambiar sus prioridades y el partido que ganó no pudo realizar los actos del programa que tenía previsto porque le surgió ese tema. Ahora, quien sea ministro de Economía, los dos lo dijeron, si sale este plebiscito, se van a tener que ocupar prioritariamente de cómo apagar este incendio y tanto el Frente Amplio como la coalición en el comienzo del gobierno no van a poder cumplir con las prioridades que precisa el país, Totalmente. porque No, esa no. es la realidad. Tomás, no es así, no es esto así. es un tema para que la gente sepa. Es un problema para dentro de 20 años, no es un problema para ahora. Lo dijo Se Odone, financia solo. lo dijo Odone y El lo dijo plebiscito se Labat. financia solo. Yo me tengo que ocupar primero. Es un problema para 20 años, te lo dice Increíble. te lo dicen los economistas. Increíble, se financia Textual. solo. No, Los economistas todos. Lo dice salvo- Simbe, lo dice salvo Simbe. 2 o 3, Lo dice los Simbe. economistas todos dicen que esto nos lleva a una situación muy grave. Si consideramos los déficits acumulados lo en los dice próximos Odone, 20 que años, supuestamente si Simbe, ganara el página frente va a ser 56 de el ministro de Simbe. Economía. Si consideramos los déficits acumulados en los próximos 20 años, el escenario del plebiscito no arroja resultados muy diferentes a los otros regímenes considerados. Continúa, el régimen propuesto en el plebiscito claramente incrementa el pasivo previsional a largo plazo, aunque se requeriría de varias décadas para que la tensión financiera comience Bien, a apreciarse. vamos a Eso lo dice Simbe, lo dice Simbe que está en contra del plebiscito. Economista Lo dice del Simbe que está en contra del está en plebiscito. contra del plebiscito. Simbe ¿Y que por está en qué contra del plebiscito, porque ¿sabes qué? Se puede estar en contra del Porque- plebiscito y ser ¿por qué honesto en está los en contra- argumentos. pero por Se qué puede está en estar en contra del plebiscito y ser honesto en los argumentos. Simbe está en contra del Están plebiscito. en contra del plebiscito, Claro, y como sí, claro, muchos, como pero todos no los dicen que al economistas otro de este día país. va a haber que Bien, por atender favor. un problema de déficit. Te dicen que es un problema a 20 No, años. simplemente les digo, seguimos Tomás, termíname, por No, Simbe aclaró hoy que lo que dijo Abdala de estas cifras que están mencionando es una mala interpretación de su informe. Hay que leerlo Esto no lo completo. dijo Abdala, esto es textual. No, Esto es es textual textual de Simbe. Pero es eso, Es textual de Simbe. hay que leer todo lo que dice Simbe. Y Textual de Simbe. Simbe y dice que dice si se que vota esta si se reforma vota- va a haber una gran crisis. Dice que en lo inmediato y va a no. aumentar Bien, un no déficit tenemos a nadie de enorme. Simbe acá, Inmediato no. así El que quedó déficit a clara la largo cita plazo. y quedó Se clara cae la la posición. sostenibilidad Les pido a los del dos, tenemos que ir a la pregunta cruzada entre nuestros invitados. Ustedes saben que tienen 90 segundos para responder. Puede ser de este tema o de otro, así que pregunta cruzada. En la tanda tiramos la moneda, quedó que pregunta primero Mieres a Sibila, tiene 90 segundos para responder. Adelante. A mí me gustaría saber qué le va a decir Gonzalo a los miles de trabajadores que van a perder su empleo si se aprueba este plebiscito. Porque va a haber muchos trabajadores que hoy tienen sus puestos de trabajo vinculados a un sistema de déficit que está controlado,
cuando se dispare ese déficit, que se va a disparar a la brevedad inmediata, y además cuando deje de haber plata para hacer inversiones, porque el Uruguay va a sufrir una pérdida de su calificación internacional, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir a esa gente que le dijiste que había que votar este plebiscito? Bueno, no comparto la premisa de base, o sea, no creo que el plebiscito tenga ningún efecto sobre los niveles de desempleo. Las únicas personas que por efecto del plebiscito quedarían sin el empleo que tienen hoy son quienes trabajan en la SAFAP, y eso se va a reglamentar en la propia ley. Van a pasar a cumplir otras funciones en el sistema financiero, como pasó siempre que alguna empresa financiera dejó de operar en el país. Son 500 personas y esas 500 personas van a tener otro trabajo y no van a perder ingresos. Capaz que pierde ingresos el gerente de alguna de estas empresas que ganan 800.000 pesos por mes y le están diciendo a los trabajadores que ganan 14, que es una catástrofe si se aprueba el plebiscito. Bien. Sibila ahora le pregunta a Mieres, que tiene 90 segundos para responder. Sí, yo lo que le preguntaría a Pablo, porque me interesa su propuesta en este sentido, es qué propuestas tiene para la formalización de un montón de trabajadores informales en Uruguay. Porque el principal problema que tiene el Uruguay hoy para financiar su sistema de seguridad social es la informalidad. Si los cientos de miles de trabajadores que no están formalizados aportaran a la seguridad social, las cuentas de la seguridad social también mejorarían. ¿Qué propuestas tiene para que eso suceda, dado que la informalidad es muy alta e incluso aumentó en algunos momentos de este periodo de gobierno? No comparto el diagnóstico, yo tampoco, el de él para hacer esta pregunta. Error, además, otra vez, error de hechos. La informalidad bajó en este periodo de gobierno. Es uno de los logros. En algunos momentos de este periodo de gobierno. Yo estoy hablando ahora, no se interrumpa, por favor, Mieres. Tengo 73 segundos todavía. Bajó la informalidad, esto lo midió el INE de manera continua. Estamos hoy en 21-22%, cuando en la época del gobierno del Frente Amplio, los últimos 4 años, todo el quinquenio último del Frente Amplio fue 25%, o sea, bajó la informalidad. ¿Por qué bajó la informalidad? Yo creo que porque hubo un trabajo muy fuerte que demostró que la formalidad era un buen beneficio. Durante la pandemia quedó muy en evidencia que el que era formal tenía un techito donde guarecerse. Y ahí nosotros estamos impulsando una propuesta como partido independiente, que es la de darle a los trabajadores por cuenta propia, que son unos 50.000, literal monotributo Mides, un subsidio por cese de actividad, que es un incentivo a la formalidad, porque es que si la persona de un día para el otro se queda sin ingresos porque no lo contratan más, esa persona hoy se queda sin ingresos. Con ese subsidio tendría un subsidio de 4 meses equivalente a un seguro de paro. Eso va a ser más atractivo para que vaya más gente a la formalidad. Quería tener la oportunidad de escuchar alguna propuesta, porque fue todo tan negativo que alguna propuesta para adelante quedado en que no siempre es buena para la después, ciudadanía. ¿no? Yo espero que se hayan convencido de que más vale lo que tenemos, que es uno de los mejores sistemas de seguridad social, que hacer un salto al vacío que la enorme mayoría de los economistas y los políticos creemos que es negativo. Bien, Sibila, un cierre, por favor. Me parece que los 3 puntos de la papeleta son muy justos. Mejorar las jubilaciones y pensiones mínimas para que ganen 3.000 pesos más jubilados y pensionistas que hoy tienen ingresos muy bajos. Que la edad jubilatoria quede establecida en la Constitución para que si la quieren modificar nos tengan que consultar y no nos cambien la regla de juego y no vulneren la seguridad jurídica de los trabajadores. Y terminar con la estafa de las AFAP, que son un negocio ruinoso para los trabajadores y un gran negocio para los bancos. Rodolfo. Haber planteado este tema en medio de la campaña electoral me parece que perturbó la campaña electoral, la perturba. Es una acción, para mí, prácticamente ideológica, que lo único que hizo es enrarecer algunas cosas que el país tiene que discutir. Se puso en agenda un tema que podría haber estado en agenda, como lo dicen los propios integrantes del Frente Amplio que no están de acuerdo con el plebiscito, que se discutiría en la nueva gestión de gobierno. Por eso me parece un acto conspirativo. Tomás. Para que quede claro, dice Gonzalo Zunino, el responsable de SINVE, si se aprueba el plebiscito, el sistema de seguridad social de Uruguay va claramente a la insolvencia y la cantidad de juicios que va a recibir el Estado provocarán una sangría al Tesoro Nacional que será muy difícil de poder bancar. Lo dice el responsable de SINVE. Raúl. Todavía no me convenció nadie, Vivi. No sé lo que voy a hacer. Me parece
que voy a pedirle a la gente que piense mucho mucho en esto, porque otra vez los agoreros nos están tratando de meter miedo y eso a mí no me gusta. Yo le voy a pedir a la gente que se informe, porque hay mucha desinformación, está bueno ver debates, está bueno ver a los políticos y a quienes nos piden el voto debatir. Hay que exigirles que den su opinión, que la defiendan frente a nosotros. Nos está faltando un poquito más de debate. Así que a informarse y a provocar que nuestros políticos debatan más. Nos vemos el próximo viernes, que descansen.